Hola, ¿cómo ha estado, profe? ¿Cómo ha estado, profe? Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día 29 de septiembre del 2020. Espero se encuentren bastante bien. Una disculpa porque el día de ayer no pudimos tener sesión. De hecho, se nos fue la luz durante la clase previa a la de ustedes y no pude ni siquiera concluir esa. Pero en todo caso, aquí estamos ya para la sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a estar comentando algunos aspectos, siguiendo lo que ya venimos practicando en clases pasadas, respecto a la evaluación de factores externos dentro de una empresa. Recordando que cuando hablamos de factores externos nos referimos a oportunidades o a amenazas. Las oportunidades que son cosas positivas y las amenazas que son cosas negativas. Pero en cualquiera de los dos casos son factores que no podemos controlar, a diferencia de los factores internos, que eso sí se puede. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más a detalle sobre el análisis de las 5 fuerzas de Porter, cuestión que ya estuvimos comentando hace algunas sesiones, particularmente la semana pasada, y en la cual lo platicamos de manera general, lo platicamos en un punto de vista más teórico. Hoy lo vamos a ver un poquito más aplicado, de manera que se entienda quizá mejor el cómo es que se ejecuta este tipo de análisis. Varios de ustedes me comentaron que ya han realizado este tipo de análisis, han usado este tipo de modelos, pero en esta ocasión vamos a verlo quizá un poquito diferente de cómo usualmente lo han estado desarrollando. Entonces, en primera instancia vamos a recordar a qué se refiere cuando hablamos del análisis de las 5 fuerzas de Porter, del análisis de las 5 fuerzas de la industria. Este es un modelo que nos permite realizar un análisis de la empresa a partir de estudiar la industria. Esto es muy importante. No estudiamos a nuestra empresa, estudiamos a toda la industria en la cual se encuentra nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, a diferencia del CEPTA, por ejemplo, que sí identificamos aspectos que nos podrían impactar directamente, acá vemos aspectos que le impactan a toda la industria y por consiguiente a nosotros. Esto se realiza a partir del análisis de 5 fuerzas importantes. Pero ojo, y esto es muy importante, se lo voy a repetir varias veces el día de hoy. El objetivo principal de las 5 fuerzas de Porter, el objetivo principal de este modelo, es identificar el nivel de atractivo que tiene una industria. ¿Qué tan favorable es que una empresa se encuentre en una industria? ¿Qué tan bueno es que una empresa se encuentre en una industria? Repito, el objetivo principal del análisis de las 5 fuerzas de Porter es observar el nivel de atractividad que tiene una industria para una empresa. Y esto se hace entonces a partir del análisis de estos 5 puntos que ya platicamos la sesión anterior. La amenaza de nuevos entrantes, que indica qué tan fácil o qué tan difícil es para una nueva empresa ingresar a la industria. El poder de negociación de los proveedores y de los clientes, que tiene que ver con qué tantas posibilidades tienen los clientes de irse o los proveedores de cambiarlos, de manera que identifiquemos el poder de cada uno de ellos. La amenaza de productos sustitutos, y esto tiene que ver con qué tanto impactan la existencia de ellos hacia nuestra organización. Y finalmente, la rivalidad que pudiera existir dentro de la industria, es decir, junto con las demás empresas que ya se encuentran, qué tanta rivalidad o qué tanta competencia en realidad va a existir, de manera que me va a impactar de manera negativa o positiva. Habrá algunos casos donde me impacte de manera positiva, otros de manera negativa. En todo caso, en términos generales, estas son las 5 fuerzas de Porter. Si lo quieren ver con un poquito más de detalle, en la sesión de la semana pasada, del día 24, ahí tenemos el video donde se explicó con más detalle cada una de estas 5 fuerzas. El día de hoy, en cambio, vamos a platicar particularmente, les decía, de cómo es que llevamos esto a la práctica. Entonces, les voy a compartir otra ventana en la cual tenemos un documento. Ahí lo tenemos. Les acabo de poner en este momento en pantalla un documento en Excel, que es algo parecido al documento que les puse para elaborar el CEPTA hace algunas sesiones. Este documento en esta ocasión también ya está cargado en Classroom, ahí lo pueden observar en el mismo espacio donde está el CEPTA, es un espacio material dentro de unidad 2, ahí pueden checar los dos documentos.
Entonces, ¿cómo es que desarrollamos o cómo es que utilizamos este documento? ¿Cómo se compone? Déjenme checar aquí. Este documento, como lo denominamos 5 fuerzas de Porter, tiene diferentes columnas. La primera columna, que nos habla de la fuerza, viene a ser la identificación de a qué tipo de fuerza dentro de las 5 nos estamos refiriendo. Tenemos entonces, en primera instancia, nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, sustitutos, proveedores y rivalidad entre competidores. Aquí están las 5 fuerzas de las cuales platicamos hace un momento. Después tenemos los aspectos a considerar para el análisis, y esta es la parte más importante en la cual nos tenemos que centrar. Todos estos puntos, esta columna C que tenemos aquí en este Excel, vienen a representar los espacios hacia los cuales nosotros tenemos que realizar el análisis a conciencia, de tal forma que entendamos si representa, a final de cuentas, un factor positivo o un factor negativo para la organización. En ese sentido, entonces, es de suma importancia el entender cada uno de estos aspectos, ¿vale? Entonces, tomando esto en consideración, es que respondemos en las siguientes columnas un sí, un más o menos o un no. Y posteriormente establecemos una respuesta, mejor dicho, un comentario de justificación a nuestra respuesta. Ahora bien, tenemos aspectos para cada fuerza. En el caso de la primera, que es la de nuevos competidores, tenemos 9 aspectos o 9 preguntas a considerar. En el caso de poder de negociación de los clientes hay 8, después 4, después 7 y después 9. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder elaborar nuestro análisis es irnos pregunta por pregunta o enunciado por enunciado para poder observar con mayor claridad cómo es que se encuentra la industria en la cual participamos. Recordemos, el análisis que estamos haciendo es sobre la industria, no tanto sobre la empresa. Entonces tenemos que tener un conocimiento suficiente o, en todo caso, investigar cada situación para poder determinar una respuesta en cada aspecto a considerar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ponerlo a la práctica, vamos a hacer algunos ejemplos. En este caso vamos a elaborar el ejemplo con base en Beril, que es la empresa que platicábamos hace algunos días, con la cual desarrollamos el análisis SEPTA, que por ahí pueden encontrar también dentro de los videos de la materia, específicamente en el de la fecha 18 de abril, perdón, 18 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, lo que hacemos aquí es responder a cada una de las preguntas que nos marca ya como tal el formato. Lo primero que hacemos entonces es irnos a la pregunta número 1 de la primera fuerza, que en este caso es nuevos competidores. La primera pregunta nos dice, ¿las grandes empresas tienen una ventaja en costo o desempeño? Ojo, estamos hablando de la industria de calzado deportivo particularmente. Beril, que se dedica a la venta de zapatos, pero específicamente de zapatos deportivos o de tenis o de zapatos para deportes, como le prefieren llamar. Entonces, con base en esta empresa, que es calzado deportivo, es que nosotros tenemos que identificar todo lo demás. En este caso, la primera pregunta nos dice o nos cuestiona si las grandes empresas tienen o no algún tipo de ventaja competitiva en costo o desempeño. ¿Qué significa esto? Te los pongo en palabras más sencillas. Las empresas grandes de la industria de calzado deportivo, ¿les sale más barato cada par de zapatos? ¿O lo hacen más rápido que las demás empresas? ¿Qué responderían ustedes? Dentro de la industria de calzado deportivo, ¿las grandes empresas fabrican más barato? ¿Sí o no? Pues yo diría que no. Pues depende, hay unas que sí, por ejemplo la de Nike o Adidas, pero hay otras que sí dan más barato. Ok, ojo, vamos a ver.
Primero, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas grandes empresas. En este caso, las grandes empresas vendrían a ser las compañías de calzado deportivo más importantes a nivel mundial, como justo decía ahorita, Cindy, Nike, Adidas, Reebok, Puma, etc. Esas son las más grandes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Nike, por ejemplo, tiene costos más bajos que una empresa pequeña. No, Sí, profe, porque produce a gran escala. Ok, ojo. Gracias, Cindy, gracias, Paula. En este caso, lo que estamos haciendo es identificar costos. Y hay que diferenciar costos de precios. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de precios, es la cantidad de dinero que paga un cliente. ¿Ok? Cuando hablamos de costos, nos estamos refiriendo a cuánto es la cantidad de dinero que la empresa está pagando para fabricar el producto. Por ejemplo, tengo mi celular tal vez costó fabricarse 600 pesos, ese es el costo, y yo lo compré en 5,000 pesos, ese es el precio. Entonces, lo que nos preguntan en este primer aspecto a considerar es costos, como ahorita lo platicábamos. Nike, por ejemplo, para que quede más claro, ¿dónde tiene sus fábricas Nike? ¿En Estados Unidos o en Asia? Creo que tal vez en Asia. En Asia. En Asia, en algunas partes de China, en algunas partes de India, en Indonesia, en Hong Kong, en diferentes partes de Asia. ¿O en ¿Por qué? Japón? Posiblemente. ¿Por qué estarán en Asia y no en Estados Unidos sus fábricas? Porque la mano de obra es más barata. Correcto. Entonces, partiendo de ahí, si Nike tiene la posibilidad de enviar sus fábricas o de tener sus fábricas en lugares donde la mano de obra es más barata, sus costos van a ser menores que las empresas que no tienen esa posibilidad de hacerlo. Hablando de Beril, por ejemplo, que es esta empresa ficticia, que es una empresa mexicana, ficticia, repito, digamos que no tendría esta posibilidad de mandar a hacer sus zapatos a otras partes del mundo, los hace directamente aquí en México. Y una mano de obra de Indonesia es mucho más barata que una mano de obra en México. En México la mano de obra vendría a costar alrededor de 110 pesos por día, mientras que en Indonesia estaría costando alrededor de 25 pesos por día. Entonces es mucho más barato en aquella parte. Entonces, partiendo nada más de mano de obra, digo, están los demás aspectos, podemos entender que las empresas grandes como Nike, como Adidas, pueden fabricar a costos más económicos. ¿Ok? Entonces, si estas grandes empresas tienen costos más bajos, representa una ventaja para ellos. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Las grandes empresas tienen una ventaja en costo o desempeño? En este caso, sí, sí, correcto. Como también nos ponía desde un inicio en el chat Dana y Ana Gabriela, sí, estamos hablando entonces de que dentro del formato que tenemos aquí, pondríamos un 1 en el sí. ¿Vale? Y los otros los dejamos en blanco, obviamente. Después lo que haríamos es establecer un comentario de justificación acá en la columna G. ¿Qué tipo de justificación podríamos plantear aquí? Tenemos que poner un texto en el cual expliquemos por qué dimos la respuesta sí. En este caso, con base en lo que ya hemos platicado en los últimos minutos, podríamos hacerlo de manera bastante sencilla. Por ejemplo, las grandes empresas, no sé si ven directamente cuando estoy escribiendo, sí, parece que sí. Las grandes empresas tienen una ventaja sobre las empresas pequeñas debido a que tienen la posibilidad de contratar mano de obra más barata que le permite tener costos más bajos.
¿Ok? De esta manera, así como lo estamos redactando, ya estamos justificando nuestra respuesta. Entonces, regresando o resumiendo, ¿las grandes empresas dentro de esta industria tienen una ventaja en costo de desempeño? La respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tienen la posibilidad de contratar mano de obra más barata que le permite tener costos más bajos. Disculpe, profe. ¿Mm? Si alguien está haciendo como que una empresa de restaurante, entonces no se pondría eso o igual sí. Un restaurante, digo, depende de qué tipo de restaurante. Si es un restaurante de comida rápida. Sí, de comida rápida. Si es un restaurante de comida rápida, entonces la respuesta también sería sí. Porque hablaríamos de que las grandes empresas sería algo así como McDonald's o como Burger King, que generan, o como Carl Jr., que generan grandes cantidades de producto, lo cual les genera también precios más económicos y costos más baratos. Bueno, pero lo que quiero decir es que incluso restaurantes de comida rápida pueden estar aquí en las 5 fuerzas de Porter y las preguntas que tiene allí en la tabla, ¿verdad? Todas las empresas, sí, incluyendo cualquier restaurante, incluyendo cualquier tipo de empresa, sí. Correcto. Sí. Digo, bueno, profe, sí. Ok, entonces, así es como estaríamos haciendo, en este caso, para la primera pregunta, y es como funcionaría para todas las demás preguntas, ¿vale? No importa el tipo de empresa o el tipo de industria en la cual participen, tienen que ser respondidas todas las preguntas. Ojo, habrá ocasiones, como en este caso, que es bastante sencillo identificar, porque tenemos conocimiento de causas. Sabemos que las empresas grandes como Nike, o como lo que decía ahorita Kelvin con las empresas de comida rápida, las grandes empresas, es bastante claro que tienen ventajas en costos. Sin embargo, puede ser el caso de que no conozcamos cómo funciona en alguna industria. Por ejemplo, si hablamos de empresas de servicios, por ejemplo, una organización que se dedique a brindar servicios educativos de nivel superior, o sea, una universidad. La industria de los servicios educativos superiores, tal vez no sabemos si las grandes empresas tienen costos más bajos o no. Por ejemplo, tomando en cuenta aquí al estado de Tamaulipas, la organización más grande de estudios superiores es la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pero no podemos determinar con claridad si esa universidad tiene costos más bajos o más altos que las demás empresas o las demás organizaciones universitarias. En casos como ese, tenemos dos opciones. Una es investigar con detalle en internet lo más que podamos para encontrar información. Y la otra es ponernos en un punto intermedio, en más o menos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pondríamos solamente en el punto intermedio y no en el otro apartado. ¿Me explico? Lo cambiaríamos a este otro punto. Entonces, depende de cada empresa. Es posible que nosotros no conozcamos la información a detalle, entonces lo ponemos en un punto intermedio para no irnos a ningún lado. O lo podríamos poner en positivo o negativo si es que sí tenemos un poquito más de información, ya sea que nosotros sepamos con antelación o que lo tengamos que investigar. ¿Ok? Todo esto, o esto que acabamos de ver, se tiene que realizar de cada una de las preguntas. En este caso estamos, recordemos, en la primera pregunta de la primera fuerza. Pero lo tenemos que hacer de las 11 preguntas de la primera fuerza, más las 8 de la segunda, más las 4 de la tercera, más las 7 de la cuarta, más las 9 de la quinta. Entonces, como podrán observar, no es un ejercicio rápido, no es un ejercicio que lo podamos sacar en 1 hora o en 2 horas. Es bastante más tardado, es bastante más complejo. Por ende, deben de tener con antelación ya preparado su documento para cuando yo se lo solicite un poquito más adelante. Les anticipo que probablemente el documento se los voy a estar pidiendo para el 10 de octubre, en esta segunda parte, para esta segunda unidad, y entre lo que les voy a pedir obviamente se encuentra el CEPTA
y se encuentra el Porter. Ustedes ya saben exactamente qué les voy a pedir porque dentro de la guía que les mandé desde hace algunos días, tienen la guía completa. Para el segundo avance les voy a pedir toda la parte número 2. Entonces, aquí ustedes ya están viendo más o menos cómo es que se realizan las 5 fuerzas de Porter. Vamos a hacer una segunda pregunta para que sigamos entendiendo. Vamos a irnos, por ejemplo, con la pregunta... ¿cuál será buena? Vamos con la 8. La pregunta 8 que nos dice, ¿hay dificultad para acceder a gente capacitada, materiales o insumos? Y vamos a regresar al caso. Dentro de la industria de calzado deportivo, ¿habrá dificultad para acceder a gente capacitada, es decir, para trabajadores capacitados, materiales o insumos? En este caso, vamos a suponer que Beril se trata de una empresa que se dedica a fabricar zapatos deportivos a mano. Solamente los hace a mano, no involucra ningún tipo de máquina. Entonces, ¿será fácil encontrar personas que sepan fabricar zapatos a mano? ¿Sí o no? Repito la pregunta, ¿será fácil encontrar personas que sepan fabricar zapatos a mano? No. No, profe. Creo yo que es bastante complicado, sí. Normalmente los zapatos los conseguimos porque los hizo una fábrica y demás. Entonces, correcto, la respuesta, yo también coincido, sería no. ¿Perdón? ¿Por qué no? Ya pondríamos acá una justificación, algo así como, por ejemplo, las actividades que se realizan Se va a querer un zapatero que sea artesano. para la fabricación de un zapato, no es conocida por muchas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le pueden agregar todo lo que quieran para justificar su respuesta, de tal manera que quede bien claro por qué pusieron, en este caso, un no, ¿vale? Por acá en el chat, vamos a ver. ¿Por qué uno? Ah, ok, los números. De los números no hay tanta explicación. Simplemente estamos poniendo números 1, o sea, no van a poner 2, 3, 4, 5, no. Siempre va a ser 1. Y estamos poniendo 1 porque al final vamos a tener una sumatoria. ¿Ok? Este 1 es como si fuera una palomita, pero les ponemos el número 1 para que al final no tengamos que ir contando de 1 por 1 las palomitas o los taches, sino que automáticamente nos sume acá los totales. Y justo a eso voy un poquito más adelante, no se preocupen, ahorita les comento. Pero siempre va a ser 1 en la respuesta en la cual vamos a poner. Nunca vamos a poner otro número que no sea 1. Los que quedan en blanco, es decir, la respuesta que no fue, pues la dejamos así sin número, sin cero, ni nada. Simplemente en blanco. ¿Vale? Vamos a una tercera, digamos, vamos a poner la 9. La 9 que nos pregunta, su producto, aquí sí hablamos específicamente de nuestra empresa, de Beril en este caso. Su producto o servicio tiene características únicas que le den costos más bajos. ¿Tienes dentro de tu empresa productos con características que te den costos más bajos? Vamos a pensar que dentro de los productos de Beril se encuentran algunos con materiales reciclados, que en lugar de que tuviera que comprar el material nuevo, que a lo mejor me cuesta 100 pesos el metro, con material reciclado tal vez me cuesta 20 pesos el metro. Entonces, la utilización de materiales reciclados me va a permitir que el costo sea menor. Entonces ponemos que sí. Y se cuenta con características únicas que den costos más bajos. Y después lo explicamos de este lado. Beril utiliza materiales reciclados para la fabricación
de su calzado, los cuales tienen un costo de solo el 20% del valor de un material nuevo. ¿Ok? Así ya estamos justificando esta respuesta. ¿Vale? Entonces, lo mismo hay que hacer con cada una. Obviamente, dependerá de cada empresa, de cada industria, cómo es que vamos a justificar y responder a cada pregunta. Y se tiene que hacer de todas. Aquí solamente les puse ejemplos con estas tres para que quede claro cómo es que se realiza. Fueron tres tomadas al azar, no tomé las más fáciles ni las más difíciles, simplemente tres preguntas al azar. Ahora sí, continuando con lo que preguntaba hace un rato Ingrid sobre los números. Les explico. Una vez que tenemos ya terminado nuestras respuestas de cuántos sí, cuántos no y demás obtuvimos, acá vamos a tener el total. Ojo, el total por cada fuerza. Total de nuevos competidores, total de clientes, total de sustitutos, de proveedores y demás. Que justo se los identifico con colores para que sea más fácil y no se confunda. Entonces, al final, tenemos un resultado. Como les decía hace un rato, lo que mide el Porter, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, es qué tan favorable es la industria o qué tan atractiva es la industria. Lo que hacemos entonces es medir qué tan atractiva o qué tan favorable es la industria con base en la entrada de nuevos competidores. Después, qué tan atractiva es la industria con base en el poder de negociación de los clientes. Qué tan atractiva es con base en el poder de negociación de los proveedores, con base en los sustitutos y con base en la rivalidad entre competidores. Tenemos 5 niveles de análisis de atractividad o de favorabilidad. Lo que va a suceder entonces es que si obtenemos más respuestas positivas, es decir, más respuestas sí, como es en este caso, la industria se va a ver como favorable. ¿Ok? Vamos a llenar las respuestas al azar para entender a qué me refiero. Digamos que tenemos aquí, 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 aquí y acá. Aquí me da un resultado de 5 respuestas sí y obtenemos 4 respuestas no. ¿Ok? Tomando esto en consideración, ¿cuál es más elevada? ¿El 5 o el 4? Obviamente el 5. Una vez que identificamos entonces esto, podemos observar que acá en la parte del total en los comentarios nos aparece la palabra favorable. Esto también tiene fórmula. Va a ser favorable cuando haya más respuestas sí que no. Va a ser desfavorable cuando haya más respuestas no que sí. ¿Ok? Entonces, en este caso hay más respuestas que sí. Pero ¿qué pasa si me equivoqué y acá era no? Entonces habrá más respuestas que no, como lo podemos observar en este cambio. Y por ende, en el comentario aparece desfavorable. ¿Okay? Dentro del formato que por ahí ya está compartido dentro del Classroom, pueden observar esto. No tienen que incluso contarlos ustedes, automáticamente ya se cuentan y les va a aparecer si es favorable o desfavorable. Lo importante para ustedes después será desarrollar una conclusión. ¿Por qué es favorable o por qué es desfavorable? En este caso vamos a partir nada más con los que ya analizamos, que son estos 3. Y nos daba un resultado favorable. ¿Por qué la industria es atractiva? ¿O por qué la industria es favorable? En este ejemplo que estamos manejando, es favorable porque es complicado que los nuevos competidores entren a esta industria, ya que existen grandes empresas con ventajas y que además cuentan con características únicas que les dan costos más bajos. ¿Ok? Entonces, para justificar esto, para justificar el por qué es favorable, tomamos todas las respuestas del 1 y las vamos comentando. Repito, es favorable en este caso porque
es difícil que entren nuevos competidores a la industria. Por eso es atractiva. Y vamos a entenderlo desde un punto de vista más amplio. ¿Preferimos estar en una industria donde cualquiera puede entrar o preferimos estar en una industria donde solamente unos pocos pueden entrar? Yo le respondo, es mejor estar en industrias donde muy pocos pueden entrar, porque eso significa que va a haber menos competencia, eso significa que vas a tener mayor cantidad de ingresos o mayor cantidad de clientes del total de clientes. A diferencia de una industria donde cualquiera puede entrar, como la empresa de los alimentos preparados, donde cualquiera puede entrar y por ende los clientes tienen la posibilidad de ir a una infinidad de negocios. En este caso, por eso, es más atractivo cuando es más difícil entrar a esa industria. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, lo que estamos haciendo es identificar el aspecto, la pregunta, responder a esa pregunta y justificarla. ¿Ok? Lo mismo hay que hacer con cada una de las fuerzas que se mencionan más abajo. Durante esta semana, yo espero que mañana o más tarde el jueves les voy a estar enviando una serie de videos con explicación más a detalle de cada una de las preguntas. Porque seguramente cuando ustedes estén desarrollando el trabajo, tendrán alguna duda en alguna palabra, en alguna frase o en qué significa alguna pregunta. Justamente les estoy desarrollando estos videos para que no haya complicaciones y se entienda en su totalidad. Pero también se los voy a mandar extra clase, es decir, no lo vamos a ver durante las sesiones por dos razones. Número uno, se van a aburrir durante la explicación porque es mucha información. Y número dos, para que en el caso de ustedes que sí las entiendan, en el caso de ustedes que solamente es uno o dos los que no entienden, pues se vayan directamente a esa parte del video o a esa sección de lo que les voy a estar enviando. Y no pierdan el tiempo en toda la demás hora de la sesión. ¿Vale? Entonces, durante esta semana les estaré enviando esos videos con explicación más a detalle. Por lo pronto, les voy a pedir que vayan descargando este documento que ya está en Classroom. Les va a aparecer algo como esto. Y observen cada una de las preguntas. ¿Vale? Traten de ir respondiendo, traten de ir justificando con base en sus propios proyectos, dependiendo de si es una respuesta positiva, negativa o neutral. Entonces, una vez que tengan esto, ya podremos seguir avanzando. Lo repito, estos videos de explicación van a estar un poquito más adelante, entonces no les estoy pidiendo un avance todavía de esto, pero sí sería bastante conveniente que ya más o menos estuvieran iniciando la revisión de cada apartado. ¿Ok? Entonces, justo para evitar que me digan, profe, es que no tuvimos tiempo, profe, es que hay muchas tareas y demás, nos quedan 20 minutos de la sesión del día de hoy. Entonces, en estos 20 minutos pueden ir a checar el documento, pueden revisar cada apartado y pueden ir platicando con sus equipos cómo es que pueden ir trabajando cada parte. Entonces, tómense estos últimos 20 minutos para platicar sobre eso por equipos y sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Una pregunta, profe. ¿Para cuándo es los dos trabajos de la SEPTA y de los 5 de Porter? Todavía no tenemos fecha definida, pero probablemente sea para el 10 de octubre. Ok, profe, gracias, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿para el 10 va a ser lo del SEPTA y las 5 fuerzas de Porter nada más? ¿O no. Toda la unidad? Para el 10 es todos los trabajos de la unidad. Entonces, a esto se le va a integrar también una MEFE, una MEFI y un FODA. Ok, perfecto. En lo de las 5 fuerzas de Porter, cuando identificamos si es favorable o desfavorable, necesitamos justificar ahí también por qué. Tenemos que explicar por qué creemos que es favorable o desfavorable, correcto. Ok, gracias. Por nada. Sí, seguramente cuando ustedes estén ya trabajándolo, y esta respuesta va para todos, se van a topar ahí con algún punto en el que es que no sé cómo explicarlo, profe. En esos puntos ya entonces me podrán preguntar y les podré ayudar ahí para
para encontrar una justificación un poquito más clara en cada caso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, me parece que no. Entonces, permítanme nada más un segundo. Profe, va a subir la Vale. grabación de lo de la explicación del septa. Es que creo que no está en claro. De lo del septa, Es del 23 de septiembre. déjame checar. Sí, si no está arriba, se lo subo un poquito más adelante. Sí, debe ser error mío. Déjame checar. Sesiones 23. No, el 23 me parece que no tuvimos sesión. El 23 fue un miércoles que no pudimos tener clases. La explicación del septa debe estar más o menos en la del 15. Pero déjame checar en todo caso, sí. Si fue un día que no tuvimos sesión. Bueno, si no tuvimos, seguro les envío un mensaje por WhatsApp. Déjame checar rápidamente. Disculpe, profe, ¿va a explicar lo del septa? Ya se los había explicado en algún momento. Déjeme checar aquí. Bueno. ¿Y mañana lo puede explicar otra vez? Ah, bueno, profe. ¿Algún día puede... Ok, bueno, si tengo la grabación por aquí, se las envío, se las subo ahí a Classroom. No sé por qué no está, o no sé si no tuvimos sesión. Pero déjame checar, en todo caso. Y bueno, si no está la explicación por ahí en alguno de los videos que ya están, pues se los explicaré en otro momento o les crearé otro video explicando con más detalle cada caso. No se preocupen por eso. Ya lo checaré y lo estaré cargando nuevamente. O sea, lo del septa. 17 de septiembre, me dice Oscar. Sí, yo creo que es la del 17 de septiembre. Ahorita que terminemos la sesión lo checo para estar seguro. Y si no es, pues bueno, ya les estaré grabando un nuevo video. ¿Del septa? Del septa, sí. Ah, bueno, profe. Gracias, profe. ¿Y para cuándo estaría grabando? ¿Pero para cuándo grabaría? ¿Para mañana? Sí, para mañana ya estaría. Digo, ¿nos los explicaría mañana, otra vez? No, durante clase no, les grabaré un video aparte. Ah, bueno, ¿y nos lo pondría mañana en la mañana o mañana en la tarde? Mañana en la tarde probablemente. Ah, bueno, gracias, profe, sí. A ver, vamos a ver. En la del 17 no es. Vamos a ver en la del 15. El 15 tampoco. Bueno, sí, lo checo y si no lo tengo, se los cargo ahí nuevamente. Entonces, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por sus participaciones. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe, hasta mañana. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.